Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Recibe un cordial saludo de tu hermano Abraham Acevedo. Hoy quiero dar continuidad acerca de este asunto tan importante para muchos que hoy en día están buscando un lugar donde congregarse o están contemplando la posibilidad de comenzar a asistir a un lugar. Recordemos que este mundo ofrece un sinnúmero de oportunidades, de opciones, y cada una de las congregaciones, de las comunidades, de los movimientos, pues hace el esfuerzo por presentar su mejor versión para que se pueda mostrar atractiva a las personas que están buscando de Dios o un lugar donde poder encontrar una vida cristiana, una vida que cambie, que sea diferente de lo que han estado viviendo. Entonces, por esa razón es bien importante prestar atención a esta enseñanza. Esta es la segunda parte. La enseñanza anterior hablamos acerca de la iglesia de Éfeso, esta iglesia muy bien estructurada, muy asentada dogmáticamente, doctrinalmente, y que tiene muchas características positivas. Jesús así se lo hace saber, pero tiene una que hace que todo lo positivo cuelgue de un hilo, que es que los motivos que daban origen a esta conducta santa, esta conducta con buena doctrina, queden como inutilizados, como cosas que no valen la pena considerar si una persona no está haciéndolo basado en el primer amor. Como esta iglesia de Éfeso no estaba basada su vida en el primer amor, sino que estaba basada básicamente en una vida rutinaria, una vida de enseñanzas continuas, bien fundamentadas, nadie lo niega, pero que no tienen la esencia del amor a Dios como la motivación que producía en estos cristianos la vida que estaban llevando como comunidad, como iglesia. Entonces es una iglesia que necesitaría un avivamiento. La iglesia de Éfeso necesitaría con urgencia volver al primer amor, porque de lo contrario todo lo que estaba haciendo no servía de absolutamente nada. De hecho, Jesús les dice, haz las primeras obras. En otras palabras, lo que estás haciendo ahorita no sirve, no me es agradable, no estoy contento, porque tengo contra ti que me has olvidado, me has dejado de buscar en la intimidad, has perdido, has abandonado tu primer amor. Pero ahora vamos a pasar a hablar de dos iglesias en las que definitivamente necesitamos estar. Son dos comunidades cristianas en las cuales necesitamos con mucho empeño buscar estas características. Son dos iglesias a las cuales Jesús no les reprocha absolutamente nada, sino que por el contrario les hace saber su beneplácito, su contentamiento con la vida, con la actitud, con la conducta que estaban llevando a cabo. Y vamos a ver cuáles son estas características, porque estas iglesias sí valen la pena que podamos asistir, que podamos estar presentes, que podamos desarrollar nuestra vida cristiana, crecer, buscar a Dios, ir de gloria en gloria, etc. Estas sí son iglesias que no tienen ningún tipo de reproche por parte de Jesús, sino que al contrario tienen promesas, tienen profecías y tienen ciertas características que me gustaría que prestáramos atención. Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, libro de Apocalipsis, capítulo número 2, versículos 9 en adelante. Dice la Escritura, versículo 8, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Dónde está enfocada esta iglesia a la cual Jesús no le reprocha absolutamente nada? Esmirna. Esmirna es una comunidad portuaria, es una ciudad portuaria, es, digamos, la siguiente ciudad hacia el norte de Éfeso, y no aparece en ningún registro bíblico. Es decir, sabemos que existe porque aquí nos dice que existe,
pero no hay un antecedente que haga referencia a esta congregación, a esta iglesia, ni en los hechos, ni en las epístolas, ni en los saludos. Es decir, Esmirna pareciera pasar desapercibida de los apóstoles, con excepción de Jesús, porque es Jesús el que está mandando esta carta, está mandando este mensaje a esta iglesia. Es muy probable que esta iglesia de Esmirna se haya originado, se haya fundado a través del trabajo de la iglesia de Éfeso, porque son dos ciudades portuarias muy bien localizadas, y pues básicamente Éfeso le ganaba en importancia, era una ciudad mucho más grande, mucho más cosmopolita, la afluencia de gente era mucho mayor, el dinamismo social era mucho más amplio, mucho más grande, y en cambio Esmirna era una ciudad más pequeña, era un puerto menos importante. Sin embargo, sí, y eso es algo que llama mucho la atención, para Jesús, y esto es bien importante que lo podamos comprender, para Jesús, Esmirna tenía su propia estrella y su propia lámpara. En otras palabras, aunque para el resto de la comunidad cristiana Esmirna básicamente era inexistente, aunque a lo mejor para la gran iglesia de Éfeso, tan nutrida, tan robusta, tan madura, Esmirna era algo así como una misión, ¿sí? Como una célula. Para ellos, Esmirna tenía características que necesitamos buscar para saber que allí Jesús está contento, que no tiene nada en contra de esta comunidad, de esta iglesia. Por lo tanto, necesitamos entender que aunque las iglesias generen otras comunidades, otras iglesias, cada una es independiente delante de los ojos de Jesús, ¿sí? Este asunto de quién dependes, quién es tu cobertura, con quién estás, quién te ampara, quién te respalda, como podemos ver aquí, no tiene el más mínimo sustento. Aquí nos encontramos con un Jesús que ve a Esmirna como una iglesia que tiene características propias, que tiene su propio lugar, su propia lámpara delante de Jesús. Una iglesia que, aunque para la comunidad cristiana de aquella época pasaba desapercibida, para Jesús era su iglesia, y es todavía su iglesia hasta el día de hoy. ¿Qué características tenía esta congregación, esta comunidad? Versículo número 9. Yo conozco tus obras. A lo mejor los demás no. A lo mejor no eres famosa, Esmirna. A lo mejor nadie te hace caso. Prefieren irse a congregar a Éfeso, aunque tenga una diferencia de unos 60-70 kilómetros de distancia. Mejor me voy a Éfeso porque está más grande, porque hay más doctrina, porque se canta mejor, porque hay mayor hermandad, etc. Y entonces gran parte de la atención se la llevaba Éfeso y no Esmirna. Sin embargo, aquí Esmirna es conocida por su Señor. No importa la cantidad de discípulos que pudieran estar, ni tampoco importa si era conocida o no. Era una iglesia de Jesús. Y esto lanza un valiosísimo mensaje, precioso mensaje, para todos aquellos que se sienten menospreciados, que les han dicho, pues esa es una célula, tú allá nada más estás con un grupito de personas. Para Jesús, Esmirna es una iglesia y es independiente, no la suma a Éfeso, sino que es independiente. Y aunque probablemente haya surgido del trabajo de Éfeso, es independiente, es única, tiene su propio mensaje de parte de Jesús. Yo conozco tus obras, le dice Jesús a esta iglesia, y tu tribulación. Y aquí entramos en la primera característica
que necesitamos estar conscientes que tiene una iglesia que está aprobada por Jesús. Tribulación. Ouch. Muchas personas prefieren evitar las angustias, muchas personas prefieren evitar la tribulación, muchas personas prefieren evitar enfrentar problemas. Mejor nos acomodamos, nos reajustamos, nos volvemos a un lugar donde no haya problemas, donde no haya tribulación. Pues bien, Jesús nos está enseñando a través de este mensaje que la tribulación es una característica de una iglesia que está haciendo feliz a Dios, que está haciendo una iglesia que a Jesús le agrada. Tribulación. La mayoría de las personas prefiere evitar esto y muchos otros buscan la tribulación adrede. Y esto es también algo que tenemos que tener cuidado. Una cosa es sufrir tribulación por causa de nuestra fe y otra distinta, como dice la Escritura, sufrir tribulación a causa de nuestras malas conductas. No es lo mismo. Cuando hablamos de tribulación, de esta que tenemos que observar en una iglesia de Cristo, se debe básicamente a que por causa de estar ejercitando la piedad y buscando a Dios y esforzándose en el Evangelio del Reino de Dios, genera oposición, genera que el diablo se enoje, genera que el adversario busque artimañas para entristecer, para contristar, para romper, para desintegrar, para desalentar, para tumbar la fe de las personas que están caminando con una búsqueda sincera de Dios. Esmirna era una iglesia ignorada por el mundo cristiano, desconocida. Sí conocían Éfeso, pero no conocían la iglesia que estaba allá a unos 60 kilómetros al norte, que también era un puerto. Esa iglesia ni sabíamos que existía, ni la conocíamos. Bueno, Jesús sí la conoce y le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Estoy consciente de que estás sufriendo. Estoy consciente de que le estás pasando mal, iglesia de Esmirna. Estoy consciente de que necesitas de consuelo. Ahí voy a estar. Dice: y tu pobreza. Ya aquí tronaron muchas congregaciones, que mueven cantidades fuertes de dinero. Fuertes de dinero. Ya aquí quedarían reprobadas muchísimas. Aquí se nos está hablando de una iglesia que tiene una característica, que sufre tribulación, y que tiene otra característica: es pobre. No se trata de una iglesia que esté invirtiendo en mejores luces, en mejores escenarios, en mejores bancas, en butacas, en mejores sillas. Es una iglesia pobre. Y aquí entiéndase por pobre desde un punto de vista material, desde un punto de vista de personas. Es una iglesia que batalla con poder sacar adelante su vida cristiana, porque no hay muchos creyentes, no hay muchos hermanos en la fe en esta iglesia. Son más bien pocos, y ahorita voy a explicar por qué razón. Son una iglesia cuya cantidad de miembros no es muy grande. Por el contrario, es más bien pequeña. Entonces, es una iglesia tribulada y es una iglesia pobre desde el punto de vista material y pobre desde el punto de vista de números o de cantidad de hermanos que se encuentran congregándose en esta iglesia. ¿Sí? Es una iglesia tribulada y es una iglesia pobre. Pero, entre paréntesis, Jesús le dice: pero tú eres rico. O sea, la pobreza que todo el mundo ve en ti y la pobreza que tú mismo ves en ti no es la realidad de lo que está pasando en el reino de los cielos. Tú eres rico. Tú eres una iglesia
que a pesar de que aquí en la tierra la estás pasando con complicaciones, en el reino de los cielos estás atesorando para el día de la gloria y de la justicia que será expuesta para los santos. Tú eres rico. Y aquí nos habla de que Jesús está consciente del ambiente en el que está tratando de desarrollar su vida cristiana esta iglesia. Le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Por eso esta iglesia es realmente una iglesia pequeña, en cantidad de números, pobre en cuestión material, porque existe todo un ambiente que se opone. Parece ser que esta comunidad o esta sociedad de Esmirna, o esta ciudad, llegaron a sentarse muchos judíos, y explico por qué razón. El emperador Claudio, ¿sí?, en la época de su gobierno, su imperio, mandó que todos los judíos de Italia fueran expulsados. No quería judíos en la bota itálica, que fueran expulsados. Entonces esto provocó una gran migración de judíos que vivían en las ciudades más importantes de Roma y tuvieron que salir y reubicarse en otros lugares. Y donde más se ubicaron es en Éfeso, pero en Esmirna también, porque era una ciudad que realmente no le causaba, no era una ciudad muy rimbombante, muy cosmopolita, era más bien una ciudad sencilla donde podían los judíos que habían sido expulsados de Italia reiniciar su vida. Entonces esto generó que mucho del pueblo hebreo, mucho del pueblo judío, retomara sus vidas en ciudades como Esmirna. Y en lo particular en esta ciudad se nos enseña o se nos habla de que hay una sinagoga muy fuerte, muy bien armada. Y entonces la iglesia cristiana de Esmirna está creciendo en un ambiente complicado, en un ambiente difícil, desafiante. Y va muy lento en su crecimiento. No tiene un crecimiento exponencial, un crecimiento numérico muy alto. Más bien va batallando bastante porque se topa con una vehemencia en el celo judío de sus costumbres. Y pues finalmente Jesús era judío y tratar de predicar a Cristo como lo hacían, pues complicaba las cosas si la fuente o el país de origen no lo reconocía. Entonces sí fue muy difícil, muy desafiante para la iglesia de Esmirna el poder tratar de avanzar. Sin embargo, Jesús les dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí hay una profecía, les está profetizando, les está diciendo: vienen cosas difíciles, no tengas miedo. Vienen cosas desafiantes, no tengas miedo. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Yo pregunto sinceramente, ¿te gustaría estar en una iglesia que sabes que está siendo atribulada, que está siendo perseguida? ¿Te gustaría estar en una iglesia que sabes que está siendo señalada o tiene mucha oposición? Y en cambio volteas y miras a la fabulosa iglesia de Éfeso, bien robusta, llena de enseñanzas, de doctrina. Timoteo vivió ahí, Pablo vivió ahí, es decir, tenía todos los elementos para llamar la atención de la fe cristiana. ¿Dónde te irías tú? ¿A dónde acudirías tú a congregarte? ¿A Éfeso o a Esmirna? Éfeso no tiene su primer amor. No están haciendo las cosas por los motivos correctos. En cambio, Esmirna es una iglesia pequeña, una iglesia pobre, y además está siendo tribulada, y además va a ser perseguida, y algunos de los que ahí se congregan van a ser echados en la cárcel. ¿A dónde irías? Tu lógica seguramente diría: bueno, pues Éfeso a lo mejor se salva, ¿no?
A lo mejor necesita un avivamiento y yo puedo apoyar para ese avivamiento. Tenemos que ser bien cuidadosos de nuestras intenciones, de nuestros anhelos. Una iglesia que es pobre, una iglesia que es atribulada, una iglesia que está siendo que está recibiendo oposición por parte del diablo, es una iglesia que está contenta avanzando con su Señor. ¿Sí? Entonces es bien importante estas características de esta iglesia, y estas sí debemos de buscar encontrar. No te vayas a las iglesias grandes, no te vayas a las iglesias ostentosas, rimbombantes, no te vayas por los números, no te vayas pensando que es una célula y ya. Te puedes llevar una gran sorpresa, porque Jesús está donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Y si tiene estas características esa comunidad, pueden ser muy poquitos, pero que definitivamente están amando a Dios, están sirviendo a Cristo y están buscando la gloria de su nombre, y Jesús está contento con ellos. Hablemos de la otra iglesia a la cual Jesús no le reprocha absolutamente nada y cuyas características necesitamos también buscar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Nuevamente encontramos esta misma expresión que implica un conocimiento de su iglesia, un reconocimiento de una iglesia independiente, con vida propia, con una historia propia delante de los ojos de Jesús, y que tiene obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Varias características que valen la pena que resaltemos. La primera de ellas es la que ya habíamos mencionado. Yo conozco tus obras. Es una iglesia independiente, es una iglesia que tiene su propia historia, tiene su propia vida, tiene su propio sello. Y es que a veces, de verdad, hay este afán terrenal por querer mandar sobre otras congregaciones, sobre otras iglesias, y cada iglesia tiene su lugar para Jesús. De verdad, Dios conceda libertad al corazón del ser humano, al corazón de discípulos sinceros, de padres sinceros, de pastores, de discipuladores que puedan entender, que puedan tener libertad. Jesús lleva su iglesia y es única. Cada una es única. Y no pueden, aunque quieren, no pueden enlazarlas una a la otra.
cada una tiene un mensaje propio de Jesús. Filadelfia, yo conozco tus obras. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que actuaba, que trabajaba para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las características de esta iglesia? ¿Tiene poca fuerza? ¿Sí? Esa es una característica de esta iglesia. Tiene poca fuerza, es decir, no es una iglesia que tenga muchos miembros activos, mucha membresía. Es una iglesia más bien que hoy podremos pensar como con ciertas limitaciones, ¿sí? Tiene limitaciones que no puede superar, ¿sí? Estas limitaciones tienen que ver básicamente con limitaciones en el ámbito material. A lo mejor no tienen la capacidad económica para poder tener un local, a lo mejor no tienen la capacidad económica para poder adquirir algún equipo, a lo mejor no tienen la capacidad para poder sostener alguna misión, algún misionero, etc. O sea, hay poca fuerza en esta iglesia, ¿sí? La mayoría de aquella época buscaba lo mismo que hoy. Iglesias ya hechas, iglesias que no requieran demasiado compromiso, iglesias que pues ya tengan sus estructuras bien establecidas y entonces pues nada más llegas a sumarte a algún proyecto, llegas a sumarte a la alabanza, llegas a sumarte al sonido, a esto, a aquello, es decir, llegas y ya está hecho, ya está trabajado. Y entonces es más cómodo trabajar o sumarte a algo que ya está establecido que trabajar para proyectar algo hacia adelante. Esta iglesia tenía poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es una iglesia que a pesar de que tiene poca fuerza, ahí está, buscando que la palabra de Jesús sea fidedigna, sea fiel, sea sincera por los motivos correctos. Esta iglesia sí tiene su amor lleno de gratitud, su misericordia al 100%, está caminando, está avanzando, no ha negado el nombre de Jesús. Y le dice más adelante, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Y le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, lo que tienes, lo que ya estás haciendo, iglesia de Filadelfia, manténlo, ¿sí? Tienes poca fuerza, es verdad, a lo mejor no puedes avanzar más de lo que quisieras, pero lo que ya tienes, reténlo, sé diligente con lo que ya tienes. Y Dios te dará, y Dios te aumentará, porque mira lo que le dice, aquí yo pongo una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Amados, una iglesia, una comunidad cristiana que tiene poca fuerza, que ha sido fiel a su palabra, que no ha negado su nombre, es una congregación que hay que buscar. Reitero, y aquí nuevamente, si te das cuenta, las dos iglesias tienen características. Una es pobre y la otra tiene poca fuerza. No son atractivas, ¿verdad? Una tiene una tribulación y se le viene una persecución, y aquí esta otra le dice, retén lo que tienes. O sea, sé que le estás pasando con dificultad, que te está costando trabajo avanzar. Retén lo que tienes, sé diligente con lo que estás haciendo. Y Dios promete que abrirá una puerta. Bueno, de hecho le dice, he abierto una puerta, ¿sí? He aquí pues me he puesto delante de ti una puerta abierta. A ninguna otra iglesia le dice esto Jesús. A ninguna otra iglesia le dice que tiene planes para ella, para él o para ella. He puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, que esta puerta está ahí abierta porque ha sido fiel esta congregación, no ha negado su nombre, ha guardado su palabra, aunque tiene escasez, aunque tiene limitaciones, tiene que estarse esforzando, redoblando esfuerzos,
Ahí tienes algunos miembros haciendo lo mismo uno que otra cosa y se mueve de un lado y se mueve al otro y están como hormiguitas supliendo una y otra cosa, haciendo esto, haciendo aquello. Es una iglesia que tiene poca fuerza, pero ya viene y está aquí la puerta abierta delante de Jesús, delante de ellos que Jesús ha puesto. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y esto es algo que llama mucho la atención. Es una iglesia que tiene poca fuerza. Sin embargo, Jesús la va a honrar, va a glorificar, la va a entregar, dice aquí. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Sí? Y luego le dice, ¿cómo es que los va a entregar? He aquí yo haré que vengan y se posen a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto es algo maravilloso para una iglesia que tiene poca fuerza, que son poquitos sus integrantes, pero son sinceros, aman a Jesús, buscan su voluntad. El hecho de que vengan aquellos que se los han señalado, que han sido oposición, que se han vuelto que menosprecian la obra de una congregación, que se burlan diciendo, ah, sí, es una célula, ah, sí, es una pequeña congregación. No, pues es que están ahí en un garage nada más, se están juntando ahí unos cuantos en una sala. Y entonces hay expresiones de menosprecio hacia la iglesia de Filadelfia. Aquí nos damos cuenta que cuando la iglesia se mantiene fiel y hace lo que puede, no lo que no puede, sino lo que Jesús le permite hacer, nos vamos a encontrar con que Jesús los va a honrar y les va a decir al mundo entero, yo los he amado. Fíjense qué interesante la expresión, no es decirles, aquí está mi poder con esta iglesia, aquí estoy yo, no. Yo os he amado. Esa iglesia va a ser amada de manera pública por Jesús. De manera pública. Y lo van a ver aquellos grandes opositores, aquellas personas que balbucean y hacen desplantes contra estos pequeños grupos, estos remanentes pequeños, y que hacen leña del árbol caído, y mira nada más cómo le está yendo, y mira aquello, y entonces hacen alarde de su supuesto ser hijos de Dios, pero que definitivamente les va a demostrar a Jesús que esta iglesia es muy amada por Él. Y la verdad, amados, que Jesús va a honrar a una iglesia de Filadelfia. Entonces, espero que estemos alcanzando a entender estas características, estas particularidades de estas dos iglesias. En resumen, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son distintas, sin embargo tienen características que hay que buscar. Número 1, en el caso de Esmirna, es una iglesia tribulada, es una iglesia pobre, no tiene grandes cuestiones que se ostenten, es una iglesia perseguida, a la cual Jesús le pide, sé paciente porque te van a perseguir y van a echar en algunos de ustedes en la cárcel. Uy. Si tú encuentras una iglesia así, pobre, atribulada, pero a la cual Jesús le invita a tener paciencia, ahí sí quédate, ahí sí mantente. Si tú ves una iglesia como la de Filadelfia, que han retenido lo que están haciendo, han retenido la palabra de Jesús, no han negado su nombre, ante quienes se están abriendo puertas, o se está abriendo una puerta grande, y ante quien Jesús va a demostrarle que ha amado esta iglesia, quédate también ahí, busca este tipo de comunidades, ¿sí? Recuerda que esto no tiene que ver con locales, tiene que ver con la historia de una congregación, cómo se va formando. Esmirna seguramente era una iglesia derivada de Éfeso. Filadelfia, sí pasaron en algún momento los discípulos de Pablo por ahí, pero no se nos dice básicamente cómo surge, cómo avanza, cómo crece. No hay una epístola a la iglesia de Filadelfia, solamente encontramos de parte de Jesús este mensaje a la iglesia de Filadelfia y le promete, he aquí yo
pongo una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Sí, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Amado, amada, estás buscando una iglesia. Busca una iglesia que esté siendo atribulada. Busca una iglesia que esté siendo perseguida, pero por los motivos correctos, no por motivos egoístas, no porque su pastor sea un adúltero, no. Está siendo perseguida porque está amando a Jesús, está parando por Cristo, porque está buscando la santidad, está buscando ser misericordioso, está buscando guardarse para Cristo Jesús. Una iglesia que tiene una puerta abierta adelante, ¿sí? Que tiene proyectos hacia adelante, que tiene visión hacia adelante, que está mirando hacia adelante. Esta es la puerta, esta es la iglesia de Filadelfia, una iglesia a quien Dios le da más, ya le dio una visión. Aquí pongo una puerta abierta delante de ti, ¿sí? Estas son las características que debemos buscar de una congregación. Yo te invito a que medites y reflexiones. Yo sé que a lo mejor te queda muy cerca la iglesia de la esquina, pero sabes que de ahí no hay transformaciones, la gente no está cambiando. Conoces a tus vecinos y sabes que están llenos de problemas y se dicen cristianos, pero problemas en serio, o sea, que tienen problemas hasta de divorcios y de rompimientos, etcétera. O sea, estás hablando de gente que no transformada. Si tú ves eso, no es una iglesia en la cual Jesús esté presente. Porque si Jesús estuviera presente donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría ahí y habría cambios. Y entonces se pondrían de acuerdo para pedir sobre cualquier cosa y Él lo haría. Pero vemos que las iglesias no están teniendo respuestas. Ves que la iglesia donde estás asistiendo llevan semanas enteras, meses orando por las mismas cosas, siempre pidiendo lo mismo, siempre las mismas cosas. No hay una puerta delante abierta, siempre están recurriendo cíclicamente las mismas cosas. Amado, esa iglesia no está caminando con Jesús. No te quedes ahí, continúa tu búsqueda. Entendamos que la Biblia no se equivoca. Jesús nos está dando estos parámetros para nuestro bien. Vamos a darle gracias a Dios para finalizar esta enseñanza y espero que te sea de utilidad. Padre, te doy muchas gracias por tu amor y tu misericordia, porque de verdad nos quieres ayudar. No me cabe la menor duda, Señor, tu buena voluntad se expresa a través de tu palabra y deseas y anhelas que como tu pueblo te sigamos. Padre, ayúdanos a encontrar un espacio para crecer cristianamente. Ayúdanos a comprender tus verdades. Padre, tú dijiste que darías pastores conforme a tu corazón. Ayuda a cada discípulo tuyo, a cada oveja, a encontrarse con alguien que se preocupe en tu nombre por ellos, que busque su crecimiento, que sea pobre, que sea atribulado, que esté pasando las cosas complicadas, pero cuyo has puesto una puerta abierta delante de ellos, Señor, y que estás demostrando que los estás amando. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén.